Bien, muy buenas tardes. El día de hoy empezamos la sesión número 5. Les comparto pantalla. Muy bien. En esta sesión 5, el día de hoy la vamos a titular como informes en Access. Es básicamente lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues que el alumno aprenda a generar informes, o también se les conoce como reportes, en Access para presentar información de manera ordenada y profesional. Básicamente vamos a saber primero qué es un informe. Un informe es un documento que muestra datos organizados. Nos sirve para presentar información, imprimir resultados, analizar datos. Ejemplo, puedo tener un reporte de ventas o una lista de alumnos. Aquí podemos ver en una imagen, bueno, le voy a hacer un poco de, de zoom. Estos son los tipos de informes que podemos generar. Ahí lo estamos visualizando. Básicamente, este es un ejemplo de informe, ¿no? Aunque, bueno, lo vemos muy básico, sin embargo, podemos añadirle otros elementos e inclusive, como lo hicimos con los formularios, pues personalizarlo, ¿sí? Eso es lo que podemos realizar. Muy bien. Entonces, prosigo. La pregunta aquí les puedo preguntar, en este caso, si comparamos que es una tabla con un informe, nos dice, ¿cuál usarías para entregar un proyecto, no? Aquí podemos ver del lado izquierdo, pues, una estructura de una tabla. Déjenle hago un poco más de zoom. Ahí podemos ver esta tabla, como nosotros ya la sabemos generar en Access, con los diferentes campos y los diferentes tipos de datos. Y del otro lado, pues ya tenemos un informe de, pues, en este caso, bueno, si lo relacionamos, bueno, son dos ejemplos totalmente diferentes, pero podemos ver que en el informe vamos a tener, pues, un panorama más amplio de información. Podemos añadir el título, podemos añadir la fecha. En este caso son datos de las películas, el nombre, a lo mejor la fecha de estreno, o cuánto me va a costar el boleto y el tipo de categoría que puede tener. Entonces, si nosotros respondemos esta pregunta, ¿cuál usarías para entregar un proyecto? Pues desde mi punto de vista, yo me quedaría con el informe porque me va a dar un panorama más amplio en este caso, de información, ¿no? En este caso, de las películas. Entonces yo me quedaría con informe, básicamente. Es eso. Bien, antes de continuar, bueno, vamos a realizar una pequeña actividad. Permítanme.
Muy bien, una disculpa, tuvimos unos detalles de audio. Espero me escuche mejor. Nada más mencionaba que en la práctica anterior, solamente generamos un informe partiendo de una base de datos o de una consulta y le tenemos que dar en la pestaña de crear y en informe. Independientemente, nada más tenemos que estar en la pestaña correspondiente, ya sea de la consulta o de la base de datos, y en automático se va a generar este informe. Entonces, nuevamente lo puedo realizar, nada más para que ustedes lo vean, ya lo personalizamos. Ahí está, informe. Y aquí ya tenemos entonces, recordemos, e identificamos estos elementos. Tenemos el título, vamos a tener nuestra fecha actual y hora actual. Nuestros encabezados, ID película, título, género, año de estreno, director, etcétera. Son algunos encabezados. Hay que verificar que nuestros datos estén visualizados correctamente en este tipo de tabla. Y también hay que verificar el diseño visual. Hay que reducir en este caso las columnas para que se pueda visualizar de mejor manera nuestro informe. Es básicamente eso. Y también recuerden que podemos generar consultas a partir de, bueno, informes a partir de estas consultas. Entonces, puedo seleccionar la consulta 1, le vuelvo a dar, bueno, aquí voy a cerrar esto. Puedo darle en consulta 1, informe nuevamente, y aquí ya nos va a aparecer el, aquí ya nos va a aparecer la consulta 1. Que se llama número rating. Igual podemos hacer ese como ajuste, ¿no? Bien, ahora sí les decía, bueno, también podemos, yo les pediría aquí, yo les pediría nada más aquí, en el último apartado, que generaran, bueno, bueno, este es un mini reto, donde si llegan a conectarse, pues hay que presentar un informe finalizado con esto que les acabo de decir, ¿no? Eh, Debe estar basándose en su tabla o consulta, debe contener un título descriptivo y tener todos los datos perfectamente visibles. Básicamente, esta es la primera parte, esto que acabamos de hacer, ¿no? Ahora, continuando con la siguiente parte, vamos a generar, ahora sí, el objetivo pues es que se aplique ese formato y modifiquemos el diseño visual de un informe en Access, comprendiendo qué elementos hacen que se vea profesional frente a una tabla de datos común. ¿Qué instrucciones tenemos? Bueno, tenemos que acceder al modo de edición. En este caso tenemos que cambiarnos de vista. Ya puede ser a la vista presentación o vista diseño. ¿Podemos realizarlo de una vez? Bueno, voy a editar el informe de mi base de datos en películas. Le voy a dar a en ver. Y voy a abrir ya sea vista diseño o también puedo abrir vista presentación. Aquí podemos
cambiar algunos aspectos. Por ejemplo, nos dicen en la práctica que pues un informe no solo muestra datos organizados, también nos sirve para imprimir resultados y analizar datos con un buen diseño visual. Bueno, eso lo habíamos comentado al inicio. Podemos ajustar los siguientes elementos del informe. El título, puedo modificar el tipo de letra, el tamaño y color del título para que resalte y se vea institucional. Entonces voy a seleccionar el título, este título, y lo que voy a hacer es seleccionarlo. Puedo irme aquí a inicio o aquí en formato, es lo mismo, y le puedo cambiar aquí el tipo de letra. Podemos cambiarle, no sé, puede ser este, pero bueno, ese no se va a ver bien. Aquí tienen que elegir pues un tipo de letra que sea acorde, ¿no? A lo que tenemos que presentar. Y en negritas a lo mejor, ahí ya está. Y centrado. Igual le puedo dar formato a la fecha. A lo mejor ahí en negritas. Y nuevamente también aquí en negritas. Ahí ya tenemos entonces este título. Este, Encabezados, pues también los puedo renombrar. Si es necesario, por ejemplo, cambiar code ciudad por código de ciudad o num cliente por número de cliente para que la información sea clara para cualquier usuario. Entonces, aquí ahora me voy a ID película, bueno, este se queda así, título también, género, año de estreno, director. Básicamente creo que estos encabezados, bueno, están bien, duración, rating. Y ganancia total mundial. Bueno, básicamente estos encabezados ya tienen ese formato como establecido que podemos entender. Bien, entonces podemos cambiar la letra, por ejemplo, Arial Black y negrita. Y esto lo puedo repetir, puedo copiar formato y lo aplico con los demás, así como lo están viendo en pantalla. Ahí puedo copiar formato para darle ese sentido. Espérame, tantito, porque ahí me moví. Y me queda en duración. Después seguiría rating. Y finalizamos con ganancia total mundial. Entonces ahí ya resalté todos mis encabezados. Obviamente aquí estoy viendo que como que se cortan, entonces tendría que aumentar un poquito duración, a lo mejor reducir rating, director y aumentar ganancia. Y ya queda de manera correcta. Bien, entonces ya personalizamos encabezadas. Lo que sigue es el diseño visual, que pueda ajustar la alineación del texto y cambiar los colores de la fuente o el fondo para mejorar la presentación de la información. Entonces ahora puedo seleccionar esto. Nuevamente vamos al diseño del informe. Aquí puedo cambiar el tipo de tema. Vamos a ver qué pasa. Obviamente se va a modificar. Vamos a esperar ahí. Bueno, le puedo aplicar es un ejemplo, este tema. Y
Y aquí también puedo cambiar los colores. Es que así lo deseo. Por ejemplo, ahí está. Y la fuente. Vamos a cambiar fuente. Y así se va a ver, ¿no? Ahí ya lo estamos personalizando un poquito más. Y bueno, ya está la alineación. Bueno, también aquí hay que considerar. Puedo seleccionar todo. Y voy a cambiar la alineación. Bueno, quiero buscar una alineación que diga justificar, pero no me sale. Ahí ustedes deciden si quieren aplicar esta alineación. Ahí está. Básicamente así es como aplicamos la alineación. Bueno, yo lo dejé en centrado. Y también, bueno, aunque no viene aquí, podemos generar o añadirle el logotipo institucional. Entonces aquí vamos a buscar el logotipo. Ahí cambiamos buscamos la imagen del logotipo. Aquí está. Y le damos a aceptar. Déjenme ver si reduciéndole el tamaño. Creo que si es por el tema del tamaño, lo voy a reducir, por ejemplo, a que quede más pequeñito. Ahora sí, corroboramos. Ok, ahí está. Le doy clic aquí arriba. Bueno, ahí más o menos. Nada más que ahí tenemos que respetar el fondo, ¿no? Pero ahí más o menos estamos insertando el logotipo. Ahí lo van a poder visualizar. Pero si es por el tema del tamaño, hay que reducirle en la medida de lo posible, pues el tamaño para que quede de mejor manera el logotipo. Pero ahí está. Entonces, después de esto, vamos a revisar que el pie del informe esté correcto, asegurarnos de que contenga pues elementos funcionales como la fecha o la numeración de páginas. Bueno, normalmente aquí podemos ver que ya está la hora, entonces ya no es necesario ponerlo aquí en el pie de página, pero sí vamos a encontrarnos con que déjenlo, lo visualizo mejor, aquí un poquito más, ahí está. Sí podemos personalizar, obviamente, pues el tipo de letra también de página 1.
Ahí está. Y en negrita a lo mejor. Pero ahí está. También podemos personalizarlo. Entonces, pues ya tenemos, perdón, ya tenemos este informe. Y lo que vamos a realizar, déjenme ver si también me dejan, aplicarle algún tipo de, a ver, vamos a poner la imagen de fondo. Ejemplo, ahí se generó. Está como el ejemplo, ¿no? Esto lo voy a borrar. Bueno, esto lo vamos a. Ella nos puso como imagen de fondo el secuya. Bien, ¿qué más podemos realizar? Pues vamos a darle contorno a esto. Por ejemplo, un azul. Bueno, vemos que todo se cambió a azul, pero este no se ve bien. Acá un azul oscuro. A lo mejor este se podría ver, pero tendríamos que cambiar pues todo el tipo de, bueno, el color. A ver, vamos a pasar a blanco. Y ahí está. Entonces ya lo puedo dejar así. Ya tenemos nuestro informe personalizado. Y posteriormente, bueno, ya sería este darle aquí en vista preliminar. Así se va a ver. Aquí tendríamos que, a ver, cambiar la orientación. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Aquí le voy a dar en ajustar a la ventana. Ahora vamos a ver qué más podemos personalizar. Déjenme regreso. Ahí nos falta nada más a lo mejor seleccionar todo. Mm, Bien, esto quiero que aparezca todo en número y podemos mm, a ver, qué tamaño. Bueno, se le dejó la de oficio, solo así, ¿no? Aunque si le dejo la de A3, bueno, va a salir de mejor manera aquí el informe. Entonces, esto lo vamos a exportar. Aquí nos aparece diferentes formatos en los cuales pueden exportar el informe. Puede ser en Excel, en archivo de texto o PDF o también en Word. También nos da esa opción, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en PDF o en Excel. Lo dejamos en PDF y nos pide guardarlo. Entonces yo le voy a colocar aquí mi base de datos en películas. Ahí está, ¿no? Nada más déjenlo guardo correctamente y publicar. Vamos a dar guardar pasos de exportación y guardar exportación.
Y básicamente ya lo guardamos. Ahora vamos a visualizarlo. Aquí ya lo tengo. Aquí está mi informe. Básicamente así quedaría. Así quedaría mi informe. Cuando ustedes lo alcanzan a ver a lo mejor muy poquito, pero sí se alcanza a ver como el fondo, ¿no? Que le dimos de ese cubierto. Muy poco, pero sí se alcanza a ver. Así sería, pues básicamente un informe personalizado, que es lo que ustedes tendrían que realizar. También aquí viene otro reto. Lo abrimos. Obviamente todos estos archivos se los voy a pasar para que ustedes practiquen. Ya que ya hicimos esto, reflexionemos. Basándonos en la pregunta que hice, bueno, esto no, porque creo que esto, mm, pero igual estaría bien preguntárselo, ¿no? Pues, ¿qué creen que hace que este documento se vea profesional? ¿Y por qué lo usarías para entregar un proyecto en lugar de una tabla estándar? A lo mejor su respuesta, pues, sería que, pues, un informe me va a dar mejor presentación, me va a organizar los datos de manera más profesional y, pues, va a ser un documento más formal, ¿sí? Obviamente, al ser un documento más formal, este documento lo puedo entregar en empresas, este, o en cualquier área que se me solicite, pero eso va a hablar mucho de mí, esa presentación que yo le estoy dando a ese informe. Comúnmente no sé si ustedes han trabajado en alguna empresa y les han dicho, pues quiero que me generes este informe de los eh, de los empleados que tienen mayor productividad. Entonces puedo diseñar un tipo de informe como este y darle ese giro, esa presentación y presentarlo, ¿no? Y eso pues también habla mucho de mi trabajo. Bien. ¿Qué más podemos mencionar? Aquí también yo les pediría como reto, pues ya que tenemos ya ese informe prediseñado, a lo mejor cada quien le va a dar ese estilo del diseño visual. Le pueden cambiar colores, le pueden cambiar fuentes o en este caso el estilo, ¿no? Que también sea diferente al que ya tenemos. Podemos también contener encabezados claros y datos perfectamente alineados o organizados. En esta base de datos ya estaba bien establecido cómo se llamaban los encabezados, entonces ya no tuvimos que hacer ese paso. Pero si en su base de datos tienen que modificar en este caso el nombre de los campos, lo pueden hacer. También hay que mostrar correctamente el pie de página u opción de impresión. Ahí, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Ustedes vieron que yo lo cambié aquí, el tamaño lo cambié a A3 para que me pudiera visualizar todos los datos. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado que estos datos no se corten. Hay que tener especial atención en eso, ¿no? Otra opción a lo mejor que pueden implementar pues sería pasarse a Excel directamente y a lo mejor desde Excel, bueno, aquí lo voy a cambiar. Vamos a dejarlo en este formato, así. Ahí se nos está generando el Excel.
Guardo estos pasos y guardar. Aquí le voy a poner 2 para que ya se sepa que es otro archivo. Bueno, aquí ya tenemos el Excel. Si se dan cuenta en el Excel, bueno, no se va a visualizar igual. Entonces tendríamos que darle otro formato, que a lo mejor ustedes pues ya conocen. Podemos cambiarle el color lo había dejado en azul. Así está. Este, aquí están los encabezados. Los podemos aumentar un poquito más y agrandar las filas. Cambiamos el color. Permítanme. Ahí está, en negrita. Y bueno, son datos, pero si se dan cuenta, la opción más recomendable pues sería pasarlo directamente a PDF. Aunque aquí sí pueden establecer el área de impresión. Aquí podemos establecer área de impresión. Y cuando imprimimos, perdón, ahí sí vamos a poder visualizar, pues aquí le vamos a cambiar a ajustar hoja en una página y en orientación horizontal. Pero les vuelvo a comentar, pues no va a ser el mismo formato que le habíamos dado en el Access. Entonces yo les aconsejo que sea en PDF para que puedan tenerlo de esta manera. Bien, básicamente es eso. ¿Qué más? Bueno, también está la opción de que nosotros podamos personalizar. En este caso, hacer un informe en base al asistente. Así como lo vimos con el asistente para formularios, pues también aquí hay un asistente para informes. Entonces podemos aquí seleccionar solamente algunos campos, así como lo hicimos también con los formularios. Indicar si va a haber algún tipo de nivel entre estos datos. Ahí nos dice cómo establecer esa prioridad. A lo mejor año de estreno en el primero. Bueno, ahí vamos a ir viendo por niveles. Miren, ahí está. Es un ejemplo, ¿no? Pero básicamente aquí estamos generando por niveles. Y le damos en siguiente. Y también nos dice cómo lo queremos, si en pasos, si en bloque o en esquema. A lo mejor podemos darle en esquema y orientación horizontal. Y le damos, obviamente aquí hay que palomear la opción de ajustar el ancho del campo de forma que quepan todos los campos en una página. Le damos en siguiente y aquí cambiamos el nombre del informe. Le voy a poner informe con el asistente. Y vista previa, así lo podemos dejar. O si queremos hacer algún ajuste, como ya lo acabamos de hacer, pues modificamos el diseño del informe. Le voy a dar vista previa. Y bueno, así lo vamos a poder visualizar. Se dan cuenta, se visualiza de manera diferente. Pero aquí voy a tener 3 páginas. Entonces voy a tener un informe más grande. Aquí podemos ver que ahora la fecha
pues va a estar en el pie de página. ¿Sí? Ahí donde dice página 3 de 3, 2 de 3, 1 de 3. Ahí vamos a poder ver entonces ahora los pies de página, bueno, la fecha. Y también recuerden que nos podemos pasar a vista presentación y nuevamente realizar algún tipo de modificación en el informe. Aquí a lo mejor les digo, cambiamos el título y le podemos colocar pues mi base de datos de películas. Cambiamos el color. A ver si aquí me deja. Bueno, ahí sí me dejó. Aquí cambiamos el color de la letra para que se vea bien. Y así podemos ir modificando. A lo mejor se me ocurre que los campos estén un poquito más reducidos. También lo podemos realizar. Ven, ahí lo están viendo. Pero se van modificando en todos. Tengan cuidado en eso. Pero sí lo podemos realizar. Podemos pues reducir el tamaño que van a tener estos datos. Bueno, aquí también podemos reducir el momento. Igual reducimos a este lado. Bueno, va a haber algunos casos donde no me va a dejar el que yo realice esa modificación. Pero básicamente así también podemos personalizar desde el asistente para informes. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos. eh, este, pues básicamente, así es como funcionan los informes. Bien, continuamos. Les comparto qué es lo que tienen que realizar para entregarme. La actividad pues se llama Generando mi primer informe en Access. ¿Qué objetivo se tiene esta actividad? Que el alumno cree un informe en Access para presentar información de manera clara, ordenada y profesional. Nos dice, vas a convertir tu base de datos en un reporte profesional como los que se entregan en empresas. Entonces ahí nos da los pasos, ¿no? Ahí ya están los pasos claramente. Tienen que partir de una base de datos que ya tengan y obviamente en esta base de datos tiene que estar ya sea una tabla o una consulta y pueden generar su informe partiendo de eso, ya sea una tabla o una consulta. Creamos el informe, ahí le damos en crear y informe como lo acabamos de ver y vamos a verificar este contenido, ¿no? Que estén todos los datos, estén encabezados claros, información organizada. También debemos verificar que al momento de que personalicemos el informe, podamos personalizar el título, el orden o el acomodo de los datos, el tamaño de los campos
Aquí nos dice, bueno, aquí nos dice de manera, no sé por qué está tardando por el tema de... Bien, aquí nos dice también que es opcional los colores y el estilo, pero yo creo que lo vamos a manejar de manera obligatoria, de acuerdo a lo que acaban de ver. Podemos, ustedes vieron que le pueden dar un diseño más profesional. El informe pues debe verse claro, ordenado, entendible y nos dice que guardemos el informe con nombre claro. Ejemplo, informe alumnos, así nos dice, ¿no? El archivo de acceso, las capturas. ¿Qué indicaciones hay? Bueno, que debe tener título, debe estar organizado, no entregar sin modificar y revisar que los datos sean correctos. Es decir, si ustedes me generan su informe y no le realizaron ningún tipo de modificación, pues ahí estamos incumpliendo en algunos aspectos de la rúbrica. Aquí pueden ver entonces la rúbrica, me voy a basar en la creación del informe. El informe fue generado correctamente desde la tabla o consulta. ¿Cómo evaluamos en este caso el excelente informe funcional, completo y sin errores? También ahí tenemos el contenido del informe, que pues nos va a incluir datos correctos y completos. En este caso, excelente sería datos completos y bien mostrados. En organización de la información, evaluamos que tenga orden y estructura del informe. Excelente, muy bien organizado y claro. En título y encabezados, la descripción sería uso adecuado de título y encabezados. ¿Qué evaluamos en excelente? Título claro y encabezados correctos. Personalización del diseño. Se va a basar en las modificaciones al formato del informe. Que podamos apreciar estos cambios visibles, tamaño, orden, estilo. Es aquí donde les decía, bueno, que sí sugiero que sea obligatorio cambiar el color, la fuente, el tema, que son algunos aspectos que acabamos de ver. Claridad y presentación, pues la facilidad de lectura y aspecto profesional. En excelente sería pues muy claro y profesional. Y entrega, pues forma y cumplimiento de entrega completa y en tiempo. Obviamente recuerden que en este caso, em, obviamente ustedes saben que no pueden pasarse de la fecha de entrega porque en automático pues se les coloca cero, que no entrego. Bien, esto es básicamente lo que nosotros estamos tomando en cuenta para la actividad número 5. Continúo. Este, está la opción, ¿cómo les puedo decir? Bueno, también otra cosa que no mencioné, pues es en este caso las herramientas que también, al igual que los formularios, podemos crear. Pero obviamente esto es partiendo desde un informe en blanco. Aquí en vez de que demos clic en informe, tendríamos que generar un informe en blanco. Y ya partiendo de ese informe en blanco, aquí podemos añadir los diferentes controles que nos está diciendo. Aquí sí ya sería una personalización, pues ya desde cero, que sería a lo mejor pues un poco más tardado de realizar. Ahí por ejemplo tenemos, ahora sí se puso correcto el logo, ahí está, y lo tienen. Adicional a lo mejor aquí sería el título. Aquí le voy a colocar mi base de datos de películas. Es un ejemplo, ¿no? Y la fecha y hora, la voy a colocar aquí. Que incluya fecha y que incluya hora, ¿no? Le doy a aceptar. Y bueno, esto es desde cero. Nada más que les digo, pues aquí lo estamos personalizando. Ahí está. Ya se ve un poquito mejor.
Ahí le cambié el tipo de letra y el color. Igual acá, tenemos que cambiar color. Básicamente es eso. Bien, ¿qué más les puedo comentar? Vamos a ir añadiendo nuestros campos. Y los tenemos que ir arrastrando, así como lo están viendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí película, título, enero, año de estreno, director, duración. A lo mejor nada más lo dejo hasta rating. Aquí tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, vamos a organizar. Aquí también podemos aplicar márgenes. Aquí está la opción de configurar página, como lo acabamos de hacer. Puedo cambiar márgenes o tamaño, acuérdense. Yo lo dejé, yo lo dejé pues en A3. Y bueno, así es como podemos ir generando nuestro informe. También aquí pues falta los números de página. Aquí sería al final de la página, pie de página y la alineación que le vamos a dar a lo mejor en el centro. Y vamos a ir viendo, que aquí ya nos dice página 1. Básicamente es eso. Pero les digo, bueno, a lo mejor es más tardado que yo lo esté realizando en blanco, pero también lo puedo personalizar. Entonces yo la opción que les sugiero es el informe directamente o en asistente para informes. Cualquiera de las dos pues va a ser la opción más adecuada. Bien, pues ya que les enseñé esto, aquí lo voy a guardar. Informe en blanco. Entonces van los diferentes, ¿no? Y ya está, bueno, entonces tenemos tres informes. El informe con el asistente, otro es el informe en blanco y el que generamos nosotros, que es el de mi base de datos en películas. Entonces, pues dense cuenta y comparen y pues van a ver que el más recomendable es el de mi base de datos en películas. Bien, entonces, para cerrar, en este caso, con sus propias palabras, nos dice cómo definirían que es un informe en Access. Bueno, pues para mí sería pues una herramienta que me va a ayudar a poder visualizar los datos de manera más profesional. A lo mejor esa sería mi definición. Ustedes podrían plantear también su propia definición. Dice, recordando la presentación, pues mencionemos al menos dos de las utilidades principales que tiene generar un informe. En este caso, a lo mejor, de acuerdo a esto, para que estén en este contexto, voy a abrir clases de 5.
Bueno, esto no lo habíamos abordado, pero sin embargo ya lo hemos tratado. Estos elementos del informe pues contienen títulos, datos organizados, encabezados, diseño visual y pie de página. Ahí nos pregunta qué creen que hace que se vea profesional. Pues de alguna manera el diseño visual, que es lo que le vamos a personalizar en cuanto a lo mejor el ancho de las columnas, a lo mejor añadir el logotipo, cambiarle el color, el tema, el fondo, básicamente son algunos aspectos. Pero ¿qué creen que hace que se vea profesional? Es el diseño visual. Aquí ya vienen los pasos para crear el informe, sin embargo, Am, se los vuelvo a retomar. Ahí tenemos los pasos para crear el informe. Y aquí también venía un mini reto. Bueno, que estás creando un informe con su tabla, consulta, título, datos visibles, pero eso pues ya lo realizamos. Entonces, de acuerdo a la pregunta, dice, recordaron la presentación, mencionan al menos dos de las utilidades principales que tiene generar un informe. Por ejemplo, analizar datos, imprimir resultados. Pues se los puedo plantear así como un ejemplo en la docencia. Puedo aplicar un informe para conocer el listado de alumnos que están reprobados o el listado de alumnos que están aprobados. Y puedo darle esa personalización a ese informe para entregar. Comúnmente en CQIE, pues cada formato que nosotros entregamos, pues viene su logotipo, la materia, el grupo y una tabla con el listado de los alumnos. Entonces, a lo mejor puedo personalizar esa tabla de acuerdo a los colores institucionales y a lo mejor así es como aplicaría pues un informe o darle en este caso mejor presentación. Nos dice también cuáles son los elementos clave que no le pueden faltar a un informe básico. En este caso a lo mejor pues yo digo y desde mi punto de vista pues el título que es el principal elemento, a lo mejor el logotipo es opcional, pero sin embargo también si le quieren dar esa identidad corporativa para una empresa, sí es importante colocarla. La fecha y la hora en que se emitió también el informe también es muy importante. El pie de página, en este caso, a lo mejor para decirnos cuántas páginas, si es que estamos trabajando con, no sé, se me ocurre con 1000 datos, entonces, obviamente están de acuerdo, se van a generar diferentes páginas de ese informe, ¿no? Este, Nos dice, si tuvieran que entregar un proyecto final, ¿por qué elegirían usar un informe estructurado en lugar de simplemente entregar la tabla cruda de la base de datos? Bueno, para que ustedes entiendan que es una tabla cruda de la base de datos, es esta. Bueno, una tabla cruda de la base de datos va a ser esto. Aquí vamos a tener como ejemplo un informe deficiente donde no le damos formato, donde nada más nos aparecen los datos como tal en la base. Y por ejemplo, aquí tenemos un cliente, aquí no le estamos aplicando ningún tipo de formato. Nos aparecen los datos así como tal, no le estamos generando em, ninguna mejora. De hecho, esto es lo que no tendrían que entregarme, tomen en cuenta eso. Bien, regresando a la pregunta, pues en este caso, este, pues obviamente tenemos que elegir un informe estructurado porque eso va a hablar de la identidad. En este caso, si estamos trabajando en una empresa, va a hablar de la identidad de una empresa. O si estamos generando informes, ahora sí que de manera individual, solamente porque nuestro trabajo nos los piden, pues también la manera en cómo presentamos la información, de alguna manera se califica como nuestra productividad en la empresa.
Básicamente es eso. Dice, de los elementos que modificamos en las prácticas, ¿cuál consideran que es el que mayor impacto tiene para que el documento o el informe se vea realmente, perdón, se vea realmente profesional? Bueno, pues como ya lo hemos estado mencionando, estos impactos o el mayor impacto es el diseño visual que nosotros le vamos a dar. Aquí les traigo también otro ejemplo. Ahí les traigo este otro ejemplo. Este es un informe profesional. Si se dan cuenta, ya viene mejor estructurado, ya anotamos o damos formato a los encabezados, ya le añadimos ahí el título, una pequeña descripción de qué es eso, y viene también ahí la fecha, ¿no? Impreso 27. Bueno, ahí es la función ahora que comúnmente esa ya viene automatizada en Access, entonces nosotros ya no tenemos que andarla insertando, ya viene en automático. Entonces, la hora viene siendo lo mismo que la fecha, 27 de julio de 2026 y página 1 de 1. Pero esto es lo que ustedes me tienen que entregar, este tipo de informes ya personalizados. Bien, entonces, regresándonos a esta pregunta, nos dice, bueno, ya se las comenté, había dicho que el diseño visual, ¿no? Es el que le va a dar ese impacto. ¿Por qué es importante cambiar los nombres originales de los campos por encabezados más claros? Bueno, comúnmente lo mencionábamos en este ejemplo. Me voy a basar de a lo mejor de aquí. Si yo le pongo un cliente, bueno, a lo mejor yo, como, como creador de la base, yo sí voy a saber que eso trata del número de cliente. Pero si este informe lo llevamos a otras personas, a lo mejor puede que estas personas no entiendan bien el contexto de número de cliente y nos estén constantemente realizando preguntas. ¿Y este campo qué es? O también el DNI. Bueno, comúnmente el DNI, si lo llevo a otros aspectos, puede ser también como un dato único y este podría ser, no sé, su CURP, su INE, etcétera, ¿no? Y también si no especificamos bien el campo o el encabezado, pues también nos van a hacer preguntas. ¿Y este campo qué es? También ahí tenemos nombre, apellidos. Bueno, esto no habría tanto tema. Donde habría tema aquí sería en código de ciudad. Dice COD ciudad. A lo mejor les vuelvo a decir, nosotros sí lo podríamos entender como código de ciudad, pero si lo llevan a otras personas no van a entender que eso pertenece al código de ciudad. Entonces, esta es una tabla cruda, que es lo que no tenemos que realizar. Em, Básicamente eso es respondiendo a esa pregunta. Nos dice, ¿en qué situaciones de su vida académica actual creen que les serviría generar un informe de este tipo? Bueno, a lo mejor ustedes que están estudiando licenciatura en administración, ustedes pueden generar un informe de ingresos o de egresos, es lo que se me ocurre que pueden realizar. También a lo mejor un informe de cuánto fue en ventas de enero a junio y poderlo también personalizar. Bien, esas son como, si nos enfocamos en su área, pueden ser ese tipo de situaciones. Ahora, yo les doy mi punto de vista desde mi perfil. Si soy a lo mejor ingeniero en informática, mi informe puede ser de los lenguajes de programación más utilizados. Me pidieron un informe de los lenguajes de programación más utilizados para que pudiéramos a lo mejor identificar cuál es el que más se usa y sobre eso realizar a lo mejor una aplicación, una página.
etcétera, ¿no? Básicamente sobre ese lenguaje generar esa página. Entonces, ahí puedo también generar ese tipo de informes. Pensando en su futuro profesional, ¿qué tipo de reportes o listados se imaginan que podrían administrar y presentar utilizando esta herramienta de Access? Bueno, ya habíamos mencionado el reporte de ventas, ¿no? Que a lo mejor es el que más se acopla a su perfil de ustedes. Les puedo dar otro ejemplo. Ya en mi futuro profesional, ya como docente, pues a mí me piden que yo, a lo mejor genere un informe de, que se puede, o sea, a lo mejor puede ser, bueno, ya había mencionado lo del listado de alumnos aprobados y reprobados, pero a lo mejor podemos cambiarlo por un informe de a lo mejor aquellos alumnos que han presentado mala conducta. Es un ejemplo que puedo dar. Y ahí muestro el listado, ¿no? O alumnos destacados. Es otro ejemplo que les puedo dar. O puedo generar un listado de alumnos por grupos. Entonces, no sé, se me ocurre el grupo 201, el grupo 202, grupo 203. Por cada uno generar un informe. Y les vuelvo a decir, el diseño visual que yo le dé, eso va a hablar mucho de mí en esta parte, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Básicamente eso es lo que se va a considerar eh, dentro de esta parte de los informes. Entonces, si no hay ninguna duda o algún tipo de aspecto, que tengan, pues, de cualquier modo, yo voy a estar, en contacto ahí por el WhatsApp. Me pueden hacerme algún tipo de pregunta y con gusto, pues, voy a estarlos asesorando. Si tienen alguna duda de crear el informe, ahí voy a estar al pendiente. Esta grabación, pues, se va a estar subiendo a más tardar mañana. Bien, pues, si no hay nada más que comentar, pues ya nos estaríamos viendo el próximo lunes en la sesión número 6. Ya estamos solamente a 2 semanas de concluir este módulo. Entonces, yo los invito a motivarse, a que si le encontraron alguna dificultad a esta parte de Access, sin ningún temor, pues me puedan preguntar. Con gusto voy a aclarar sus dudas. Y mucho éxito. Yo sé que, bueno, como se lo he estado mencionando en las actividades, me han entregado trabajos muy bien hechos y no bajen esa guardia. Sigan así y sé que vamos a tener buenos resultados. Bien, chicos, pues me despido y les deseo a todos pues una bonita noche. Cuídense mucho.